Mi nombre es Eduardo. Eduardo como mi abuelo, un hombre de campo, de pocas palabras, pero de una espalda fuerte, curtida por el sol y el trabajo duro. Dicen que soy igual a él en eso, en la terquedad para seguir adelante, en la forma de mirar a la gente a los ojos. Y a mis 73 años, créeme, pensé que ya lo había visto todo. Pensé que la vida no me guardaba más sorpresas de las amargas, esas que te dejan el sabor de la hiel en la boca por días. Pero me equivoqué, y me equivoqué de la peor manera posible. Nunca, en mis más oscuros sueños, habría imaginado que mi propio hijo, Andrés, la sangre de mi sangre, me echaría de la casa. Sí, lo escuchaste bien, de la casa que levanté con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, con la esperanza de que fuera nuestro hogar para siempre, un nido, un refugio, y no solo me echó, sino que me lo dijo con una frialdad que todavía me hiela los huesos. Papá, ya estás grande, lo mejor es que vayas a un geriátrico. Necesitamos este espacio, vamos a poner inquilinos que sí nos aporten. Inquilinos. Yo, su padre, que le di todo, ahora era menos que un inquilino, un estorbo, un viejo inútil que solo ocupaba espacio y daba gasto. Esas palabras, todavía las escucho, resonando en el vacío de mi pecho. Eran como puñales, uno tras otro, que no te matan de golpe, sino que te desangran lentamente. Y la Patricia, su esposa, ahí, parada al lado de él, con esa sonrisa que ya no disimulaba el desprecio, asintiendo, con la cabeza como si fuera la decisión más lógica del mundo. Lógica. ¿Qué tiene de lógica abandonar a quien dio su vida por ti? La verdad es que me dolió más que cualquier golpe que haya recibido en una obra, más que el sol quemando la piel, más que el polvo que se te mete hasta en los pulmones, más que las ampollas en las manos. Esto era distinto. Esto era el alma doliendo. Era ver cómo se caía a pedazos todo lo que uno había construido, no con ladrillos, sino con amor, con la fe ciega de que el amor de padre y el sacrificio por un hijo serían reconocidos al menos con un poco de cariño, de respeto. Qué cándido fui, qué ingenuo. Pensé que mi hijo era de otra madera, la madera noble que yo le había enseñado a labrar. Pero no, la vida y la gente a veces te demuestran que estás equivocado, que el mundo se mueve por otros intereses, por el brillo del dinero, por el qué dirán. Y yo, un simple albañil, no entendía de esas cosas. Yo solo entendía de trabajo, de honradez, de levantar paredes que duraran para siempre, pero una pared de amor, esa sí que se puede derrumbar en un instante. Aquel día, cuando me lo dijeron, te juro que sentí que el piso se me abría bajo los pies. Mis piernas flaquearon, la garganta se me secó. Quise gritar, quise llorar, quise suplicar, pero algo dentro de mí, esa terquedad de mi abuelo, me dijo que no les iba a dar el gusto de verme humillado hasta ese punto, que un hombre puede caerse, pero siempre tiene que encontrar la fuerza para levantarse. Y en ese momento, mientras ellos me miraban con esa mezcla de lástima y alivio, como si me estuvieran haciendo un favor, una chispa se encendió dentro de mí. Una chispa pequeña, casi imperceptible, pero ardiente, una idea, un plan, porque lo que ellos no sabían, lo que ni se imaginaban, es que este viejo inútil, que según ellos ya no servía para nada, guardaba un as bajo la manga, un secreto que había mantenido oculto por años, por razones que ni ellos ni nadie de mi familia llegó a comprender. Un as que me permitiría no solo evitar el destino cruel que me imponían, sino también darles una lección que, espero, nunca olviden, una lección sobre lo que realmente importa en la vida y sobre cómo la verdadera herencia no es material, sino algo mucho más valioso. Así que, amigo mío, siéntate, ponte cómodo, sírvete ese café o lo que tengas a mano,
porque esta no es una historia de las que te cuentan en los libros de cuentos, con héroes perfectos y finales felices de pronto. No, esta es mi historia, mi desahogo, mi verdad. La verdad de un hombre que se rompió el lomo, que dio hasta la última gota de sudor para construir un futuro para los suyos, solo para ser desechado como un mueble viejo, pero que encontró en lo más profundo de su dolor la fuerza para reconstruir su propia vida, lejos de la toxicidad, lejos de la ingratitud. Y permíteme que te lo diga, lo hizo con una pequeña ayuda del destino y de un secreto bien guardado. ¿Estás listo? Porque aquí empezamos. Y te prometo que al final vas a entender por qué a veces el silencio es el arma más poderosa. Para entender lo que pasó, tienes que entender de dónde vengo. Mi vida, desde que tengo memoria, fue un trabajo constante. Mis manos, míralas, llenas de callos, con cicatrices viejas. Son manos de albañil, manos que han sentido el frío del invierno y el calor del verano sobre el cemento, manos que han levantado paredes, que han mezclado concreto, que han colocado ladrillo a ladrillo, con precisión, con el corazón, y no solo paredes físicas, ¿sabes? También levanté la pared de mi familia, la idea de un hogar, de un futuro sólido para mi hijo, Andrés. Me acuerdo, como si fuera ayer, cuando Andrés era un niño, pequeño, flaco, con unos ojos grandes y curiosos que absorbían todo. Yo lo miraba y pensaba, él va a tener una vida diferente a la mía. Él no va a tener que romperse el lomo bajo el sol. Él va a tener lo que yo no tuve, una educación. Mi sueño era verlo con un título, con una camisa limpia, un trabajo de oficina, algo que lo hiciera sentirse orgulloso, y a mí también. Yo apenas terminé la primaria. La necesidad mandaba. Desde muy joven tuve que salir a buscar el pan. No había tiempo para libros, pero para Andrés, para él sí. ¿Sacrificios? Uf, ¿por dónde empiezo? No eran grandes gestos heroicos, no. Eran pequeñas renuncias diarias. Pequeñas muertes de mis propios deseos para que él tuviera lo mínimo y un poco más. Recuerdo un año, cuando Andrés estaba por entrar a la secundaria, necesitaba unos libros carísimos, libros de matemáticas, de ciencias. Yo no tenía el dinero. Había tenido una semana mala en la obra, la paga se había demorado. Mi esposa, que en paz descanse, ya no estaba. Ella había sido el pilar, la que administraba cada centavo, pero ya no estaba. Yo estaba solo con él. Miré mi reloj, el único objeto de valor que tenía, un regalo de mi padre, un reloj de pulsera de acero que marcaba el tiempo con una precisión envidiable. Lo vendí, sí, fui a una casa de empeño. Me pagaron una miseria, una vergüenza. Me dolió en el alma desprenderme de él, pero ¿sabes qué? Con ese dinero compré los libros. Y cuando vi la cara de Andrés, sus ojos brillando al abrirlos, al hojear esas páginas nuevas, en ese momento no sentí arrepentimiento. Sentí que había hecho lo correcto. El tiempo pasaba, pero el futuro de mi hijo no podía esperar. O aquella otra vez, cuando cumplió 10 años. Quería una bicicleta. Una bicicleta roja, con rueditas auxiliares, como la que tenía el hijo del vecino. Yo trabajaba de sol a sol, sí, pero el dinero apenas alcanzaba para la comida y la ropa. No había lujos, pero él la quería tanto. Me lo pedía con esos ojos de súplica, y yo no podía negarme. Así que durante un mes entero dejé de almorzar en la obra, llevaba mi termo con café y un pan duro, y con el dinero del almuerzo lo guardaba. A veces los compañeros me veían y me decían, «Eduardo, ¿no vas a comer?» Y yo ponía una excusa, cualquier cosa. «No tengo hambre hoy. Me duele el estómago». La verdad es que tenía un hambre de perro, pero el pensamiento de la bicicleta roja me mantenía. Cuando finalmente junté el dinero, fui a la tienda. La vi, brillando, y cuando se la di, la envolví en un papel. Él la desenvolvió, y cuando la vio, su grito de alegría, su abrazo,
Ese abrazo valió más que cualquier almuerzo, más que cualquier sacrificio. Todavía lo siento. Ese abrazo apretado de sus bracitos, flacos, me llenaba el corazón. La casa, la casa. Esa casa no fue solo un lugar para vivir. Fue mi proyecto de vida. Cada ladrillo que puse en esa pared, lo puse pensando en Andrés. Aquí va a crecer, aquí va a estudiar, aquí va a traer a su familia. ¿Cuántas noches trabajé bajo la luna, con una lámpara de queroseno, después de la jornada normal? ¿Cuántos fines de semana dejé de descansar, de ir a pescar con los amigos, para seguir levantando esa estructura? Eran horas extras que no me pagaban, no, pero que yo metía en la casa, en el futuro de mi hijo. Compraba los materiales de a poco, lo que podía. Unas pocas bolsas de cemento, unos cuantos ladrillos, arena, y poco a poco la casa fue tomando forma. Primero los cimientos, fuertes y profundos. Luego las paredes, altas, rectas. Después el techo, para protegerlo de la lluvia y del sol. La pinté yo mismo, con mis manos. Le arreglé el jardín. Cada rincón tenía una historia, un pedazo de mi esfuerzo, de mi sudor, de mis ilusiones. Yo imaginaba a Andrés, ya de grande, con sus hijos, corriendo por el patio, riendo en el comedor. Una casa llena de vida, de calor familiar. Para eso la construí. Para eso me privé de tantas cosas, de unas buenas vacaciones, de un coche nuevo, de ropa que no fuera de trabajo. Mis vacaciones eran en la obra, mis coches eran mis piernas y mi ropa siempre la misma. Pero no me importaba. Yo no lo veía como un sacrificio, lo veía como mi deber, como mi forma de amar. Pensaba que así, sembrando amor y esfuerzo, cosecharía respeto y compañía en mi vejez. Qué equivocado estaba, ¿verdad? Qué tonto fui al creer que el amor incondicional podría comprar la gratitud. Me decía a mí mismo, Eduardo, estás invirtiendo en tu gente, en tu sangre. Esto es lo que queda, esto es tu legado. Y me sentía orgulloso. Orgulloso de haberle podido dar a mi hijo algo que yo solo pude soñar. Una base, un trampolín para que él saltara más alto, más lejos de lo que yo nunca pude llegar. Y él lo hizo. Se graduó de ingeniero, como yo soñaba. Venía con su título, todo orgulloso, y yo, con las manos manchadas de cemento, lo abrazaba. Era el día más feliz de mi vida. Pensaba, ya está, misión cumplida. Había cumplido mi parte, le había dado las herramientas. Ahora le tocaba a él. Qué ironía de la vida, ¿no? Levantar un imperio de amor y sacrificio para que al final ese mismo imperio te devore. La cosa no fue de un día para otro, ¿sabes? El abandono, la ingratitud, es como una enfermedad silenciosa. Empieza con un pequeño síntoma, casi imperceptible, y luego va carcomiendo poco a poco hasta que ya no queda nada. El cambio empezó cuando Andrés se casó con Patricia. Ella era de otra pasta. Venía de una familia, digamos, más acomodada. No es que fueran ricos, pero tenían una forma de ver la vida distinta, más enfocada en lo material, en lo que se ve, en las apariencias. Al principio, pensé que era solo la novedad. Toda nuera busca su lugar. Pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Las primeras señales eran sutiles. Los domingos, que antes eran sagrados para la familia, para comer todos juntos en la mesa grande que yo mismo armé en el patio, empezaron a cambiar. Primero, Patricia sugería, «Ay, Andrés, ¿por qué no comemos en un restaurante hoy? Papá Eduardo se cansa de cocinar». Yo cocinaba, sí, pero me encantaba. Era una forma de mimarlos. Después, las visitas de ellos a la casa se hicieron más esporádicas. «Estamos ocupados, papá. Tenemos un compromiso». Y cuando venían, era distinto. Antes, Andrés se sentaba conmigo, me hablaba de su trabajo, me pedía consejo. Ahora, Patricia acaparaba la conversación. Hablaba de viajes, de decoración, de coches, asuntos que a mí, un simple albañil, me resultaban ajenos.
Yo me sentaba en la esquina de la mesa, a veces en la cocina, escuchando, como si fuera una sombra. Recuerdo un día, mi cumpleaños, los 70, una fecha importante, ¿no? Pensé que haríamos algo especial. Me levanté temprano, contento. Preparé unos mates. Esperé. Pasó la mañana. Pasó la tarde. Nadie llamó. Nadie vino. Andrés me llamó al final del día. «Feliz cumpleaños, papá. Disculpa, tuvimos un imprevisto con un cliente. No pudimos pasar. Un imprevisto con un cliente. Mi cumpleaños. Que me perdone Dios, pero me hizo sentir como una hormiga aplastada. Me acosté esa noche con un nudo en la garganta que me duró días. Y la Patricia, en el fondo de la llamada, «Salúdalo a tu papá, cariño». Una formalidad, sin alma. Las humillaciones se hicieron más evidentes. Tenía una silla de madera de esas antiguas en el comedor que me encantaba. Un día llegué de la obra y estaba en el patio, llena de polvo. Adentro habían comprado unas sillas modernas que a mí me parecían incómodas y frías. «Ay, papá, esa silla estaba muy vieja, ocupaba mucho espacio», me dijo Patricia con esa voz dulce que escondía un filo. «Mi silla, mi rincón». Pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? Ya no era mi casa, o al menos no lo sentía así. Se estaba convirtiendo en la casa de ellos. Yo era el invitado y uno incómodo. Mis regalos, mis regalos. Yo, que siempre fui un hombre de pocos gastos, cuando podía, les compraba algo. Una vez, por Navidad, le regalé a Andrés una navaja suiza. De esas buenas, para el trabajo, para tener siempre a mano. A él le gustaban esas cosas cuando era joven. La abrió, la miró sin mucho interés y la dejó a un lado. Al día siguiente, la vi en el cajón de las herramientas viejas. Y a Patricia le tejí una bufanda de lana. Me costó conseguir la lana buena y me llevó tiempo. Se la di con tanto cariño. Ella la tomó, apenas la miró y la puso sobre el sillón. Días después la vi envolviendo un paquete con ella. Era para su prima. «Ay, papá, es que tengo tantas bufandas y a ella le encantaba el color. La bufanda que hice con mis manos, con mi paciencia, con mi cariño, dada como un descarte, como si mi esfuerzo no valiera nada. Era como si todo lo que yo tocaba, todo lo que yo ofrecía, se volviera algo sin valor en sus manos». Empezaron a hablar de su espacio, que ellos necesitaban más privacidad, que la casa era grande, pero los silencios, las miradas, las puertas que se cerraban cuando yo me acercaba, era una tortura lenta. Y Andrés, mi Andrés, él era la parte que más me dolía. Se había vuelto un títere, una sombra de lo que fue. Lo veía en su mirada, la culpa, sí, pero también la debilidad. No me defendía, no se ponía de mi lado. Si Patricia decía blanco, él decía blanco. Si ella decía negro, él decía negro. Se había olvidado de quién era yo, de cuánto había hecho por él. O quizás simplemente no le importaba. La casa comenzó a llenarse de las cosas de ellos. Objetos modernos, muebles nuevos, colores que no combinaban con el alma vieja de la casa. Mi habitación, que antes era un santuario, se sentía cada vez más pequeña, más ajena, como si estuviera de paso. Y los comentarios de Patricia, siempre tan sutiles. «Papá Eduardo, ¿no crees que sería bueno que tuvieras más independencia, un lugar para ti solo? O Andrés y yo estamos pensando en tener un hijo y necesitamos espacio, siempre buscando el momento, la excusa para plantear lo que ya estaba en el aire, el olor a abandono». Y llegó el día. Ese día que te conté al principio, estaba yo en la cocina, preparando un mate cocido, algo simple, y Andrés y Patricia se sentaron en el comedor. Él con la mirada en el piso, ella con esa sonrisa que ya conocía. «Papá», empezó Andrés, la voz temblándole un poco, «hemos estado hablando, y bueno, la casa se nos está haciendo pequeña. Estamos pensando en traer unos inquilinos y creemos que sería lo mejor para ti, para tu comodidad, que consideraras
Un geriátrico, un geriátrico. Para mí, en la casa que yo construí, para meter inquilinos, gente extraña, que les daría dinero. No era por espacio, era por dinero, por librarse de la carga que representaba yo. Un viejo, un estorbo. En ese momento se me vino el mundo. Encima, no por las palabras en sí que ya había presentido, sino por la certeza de que todo lo que yo había dado no había servido de nada, que el amor, el sacrificio, la lealtad no eran moneda de cambio en su mundo, solo los billetes. Me levanté sin decir una palabra. Los miré a los dos. Andrés, evitando mi mirada. Patricia, con esa falsa compasión. Y en ese silencio, en ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí, pero también algo se reconstruyó. La chispa que te conté en el principio se hizo fuego. Fuego de indignación, sí, pero también fuego de una extraña determinación. Ya verán, me dije a mí mismo, ya verán lo que este viejo inútil puede hacer. Y así fue. La puerta que ellos me cerraban no iba a ser mi final. Iba a ser el inicio de algo que jamás imaginaron. Ahora, como un simple albañil, un viejo inútil como me llamaban, iba a tener un plan. ¿De dónde iba a sacar yo la fuerza, o más importante, los medios, para darle la vuelta a una situación así? La verdad es que llevo conmigo un secreto que guardé por más de 20 años. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi esposa mientras vivió, ni a mi hijo, nadie. Siempre fui un hombre de mantener mis cosas para mí, y esta, te juro, era mi joya mejor guardada. ¿Te acuerdas que te conté que me rompía el lomo, que hacía horas extras, que me privaba de todo para construir la casa y para que Andrés estudiara? Bueno, eso era cierto. Pero había algo más. Siempre fui un poco visionario o quizás simplemente precavido. Cuando te pasas la vida construyendo cosas, aprendes a ver más allá de lo que tienes enfrente, a ver el potencial. Hace unos 25 años, cuando Andrés era apenas un adolescente y yo estaba en la cima de mis fuerzas, trabajando sin parar, escuché un rumor. Un rumor en la obra, entre los compañeros. Se hablaba de que el gobierno tenía planes de construir una autopista nueva. Una autopista que conectaría la ciudad con los pueblos del interior, acortando distancias, abriendo nuevas rutas. Y lo más importante, se decía que esa autopista pasaría por las afueras, por unas tierras que en ese entonces no valían casi nada. Eran terrenos baldíos, llenos de maleza, lejos de todo. Nadie les prestaba atención. Yo, con mi intuición de albañil, de ver cómo crecen las ciudades, de entender la necesidad de comunicación, pensé, si esa autopista se hace, esos terrenos van a valer oro. Era una corazonada, pura intuición, pero no la desoí. Empecé a preguntar, a investigar. Me metí en los registros de la propiedad, pregunté a viejos conocidos, y descubrí que había unos terrenos, 3 parcelas pequeñas, casi juntas, que estaban a la venta por una miseria. El dueño, un viejo ganadero que ya no podía con sus tierras, quería venderlas rápido. Nadie las quería. Eran tierra de nadie. Así que empecé mi nuevo plan de ahorro secreto. Además de los ahorros para la casa y la educación, abrí otra cuenta. Una cuenta que nadie conocía. Ni el banco. Amadi, decir verdad, me prestó mucha atención. Era una cuenta de ahorros de esas de barrio, con poco movimiento, y cada centavo extra que ganaba, cada propina, cada trabajo a destajo que hacía los fines de semana o por las noches, lo metía ahí. No lo gastaba en nada, no me compraba ni un café. Mis manos siempre tenían cemento, mis ropas siempre estaban sucias, pero mi mente estaba en ese futuro lejano. Guardaba, como una hormiga, centavo a centavo. Me privaba de más cosas aún. A veces me sentía un poco loco, ¿sabes? Un viejo albañil soñando con terrenos baldíos, pero no era solo por riqueza, no. Había algo más profundo.
Siempre pensé, si a Andrés le va bien, esto es para él. Una base extra, algo que le dé seguridad, que lo impulse aún más. Pero también había una parte de mí, muy pequeña y casi inaudible, que susurraba: ¿y si algo sale mal, Eduardo? Si algún día te quedas solo, si la vida te da un golpe bajo, esto es tu red de seguridad. Nunca pensé que esa red la necesitaría para protegerme de mi propia sangre, pero ahí estaba, un seguro para el alma. Compré el primer terreno, luego el segundo y finalmente el tercero. Me llevó años, años de esfuerzo, de sacrificios silenciosos. La gente me veía igual, el mismo Eduardo, el albañil. Nadie sospechaba que en un cajón olvidado de mi ropero guardaba las escrituras de esos terrenos, que eran como cartas de triunfo en una partida de póker. Las cuidaba más que a mis propios ojos. Era mi as bajo la manga, mi secreto. ¿Por qué? Lo mantuve oculto. Varias razones. Primero, la humildad. Nunca fui de alardear. La riqueza para mí era algo que se cultivaba en silencio, no para mostrar. Segundo, el miedo a la codicia. He visto familias romperse por el dinero. No quería que Andrés creciera con la idea de que la vida era fácil, que las cosas llegaban sin esfuerzo. Quería que aprendiera el valor del trabajo, a ganarse las cosas. Pensaba que si sabía de estos terrenos, quizás no se esforzaría tanto en sus estudios o en su carrera. Quería que construyera su propio camino con su propio sudor, como yo lo hice. Y tercero, era mi pequeña forma de autonomía, de saber que, pasara lo que pasara, yo tenía un colchón, una base, una libertad que nadie me podía quitar. La gente, especialmente Patricia y sus padres, siempre vieron a Andrés como el ingeniero prometedor y a mí como el albañil viejo que lo ayudó a estudiar. Nunca vieron más allá, nunca vieron la mente detrás de las manos, y eso me daba una ventaja. Metus permitía observar, escuchar sin que me vieran venir. Me convertí en el viejo inofensivo. Y eso, amigo, es la mejor arma que uno puede tener en la vida, que te subestimen. Pasaron los años. La autopista, el rumor, se hizo realidad. Empezaron las obras. La tierra virgen se convirtió en un nudo vial importante, y esos terrenos baldíos, esos que yo había comprado por nada, de repente se dispararon en valor, se convirtieron en parcelas estratégicas, ideales para negocios, para infraestructura. Lo que antes era pasto, ahora era oro, y yo, el viejo inútil, tenía las escrituras en mi poder. El valor de esos terrenos, sumado a los ahorros que seguía acumulando con mis trabajos extra, nunca dejé de trabajar, ni un día. La obra era mi vida, mi refugio. Se convirtió en una fortuna inimaginable, una fortuna que ellos ni soñaban, una fortuna que me esperaba, una fortuna que estaba destinada, en un principio, a darles un futuro más seguro, pero que ahora serviría para otra cosa, para una lección de dignidad, una lección de vida, y ellos estaban a punto de recibirla. Sin saberlo, ellos mismos habían activado el detonador de mi secreto. El día que me dijeron que fuera a un geriátrico, que iban a meter inquilinos. Ese día, como te dije, se me rompió algo por dentro, pero también se encendió el fuego. No les dije nada. Ni una palabra. No grité, no lloré. Simplemente los miré. A Andrés con su cobardía, a Patricia con su crueldad elegante. Asentí con la cabeza, con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. Está bien, les dije. Entiendo, buscaré un lugar. Y me fui a mi habitación. No hice un drama. No recogí mis cosas con rabia. Lo hice con una calma calculada. Metí lo esencial en una pequeña maleta, unas cuantas ropas, mis fotos viejas, el álbum de mi esposa, algo de mi madre, mis herramientas de albañil, las que me habían acompañado toda la vida, esas no las iba a dejar. Las puse en una mochila aparte, y por supuesto, debajo de una
Con tabla suelta en el suelo de mi armario, saqué las escrituras de los terrenos y mi libreta de ahorros, mi tesoro, mi pequeña venganza. Me despedí. Adiós, les dije. Andrés balbuceó algo. Papá, ¿sabes qué es lo mejor? Patricia sonrió. Te vamos a venir a visitar, papá. No te preocupes. Visitarme en un geriátrico, ¿verdad? ¡Qué falsedad! No les di el gusto de verme derrumbado. Salí por la puerta principal de la casa que yo mismo había construido. Y no miré atrás. Sentí el aire en la cara y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era libre, libre del peso de su ingratitud. No fui a un geriátrico, ni loco. Tenía un plan. Me quedé en un pequeño hotelito de barrio, de esos baratos, por unos días. Nadie me conocía, nadie preguntaba. Desde allí empecé a mover mis hilos. Lo primero fue contactar a un abogado, uno bueno, de esos que tienen fama de ser discretos y eficaces. Le expliqué mi situación, lo de los terrenos, lo de la autopista, lo del abandono. Él, al principio, me miró con escepticismo. Un viejo albañil con terrenos estratégicos. Pero cuando le mostré las escrituras y las tasaciones que había guardado, sus ojos se abrieron como platos. La cara le cambió. Don Eduardo, me dijo, usted tiene una fortuna en sus manos. Una fortuna muy, muy grande. Le di las instrucciones precisas. Quiero venderlos y quiero hacerlo rápido. Y que el dinero vaya a una cuenta nueva, a mi nombre, en otro banco. Algo discreto. El abogado se puso a trabajar de inmediato. Los terrenos, como te dije, valían una barbaridad. La autopista había disparado su valor hasta cifras que ni yo mismo creía posibles. Era como si un rayo de suerte me hubiera caído encima, pero con la diferencia de que yo había puesto el pararrayos hacía 20 años. Las ofertas empezaron a llegar rápido. Grandes empresas interesadas en complejos comerciales, estaciones de servicio, fábricas. En cuestión de semanas, la venta se concretó. El dinero, una suma astronómica, fue depositado en mi nueva cuenta. Y yo, el viejo inútil, de repente era un hombre rico, un hombre libre. Mientras tanto, en la casa de la que me habían echado, Andrés y Patricia seguían con su vida. Seguramente ya habrían metido a sus inquilinos. Yo no quería saber. Pero la noticia, como el agua, siempre encuentra su camino. Los periódicos locales empezaron a publicar artículos sobre la venta de esos terrenos. Grandes inversiones en las afueras. Terrenos estratégicos del antiguo propietario Eduardo, apellido. Mi nombre, allí en la letra de molde. Supongo que Patricia fue la primera en verlo, o quizá los suegros, no sé. La cuestión es que la bomba explotó. Mi teléfono, que durante meses había estado en silencio, empezó a sonar. Primero, llamadas de números desconocidos, luego el de Andrés, llamada tras llamada, mensajes de texto. Papá, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Te extrañamos. Extrañarme, ¿verdad? Ahora sí. Ahora que sabían de la fortuna. Al principio no respondí. Quería que hirvieran en su propia salsa. Quería que sintieran un poco de la angustia que yo había sentido. Pero al tercer día decidí que era hora. Contesté. La voz de Andrés, al otro lado, estaba quebrada. Papá, ¿es cierto lo de los terrenos? ¿Eres tú el Eduardo del artículo? Su voz, que antes era tan fría, ahora sonaba desesperada, casi suplicante. Sí, Andrés, le dije con una calma que me sorprendió. Soy yo. ¿Por qué la sorpresa? ¿Pensabas que un viejo como yo no podía tener un secreto? ¿Que mi único valor era ser un estorbo en tu casa? Se hizo un silencio largo. Luego empezó a balbucear. Papá, no digas eso. Nosotros te queremos. Patricia y yo hemos estado muy preocupados por ti. No sabíamos dónde estabas. Queremos que vuelvas a casa. Tu lugar está aquí. ¿Mi lugar? Le respondí con una risa amarga. ¿En el geriátrico o como inquilino para que puedas tener más espacio? No, Andrés. Mi lugar ya no está ahí. Mi lugar es donde soy valorado,
donde soy respetado. Luego Patricia tomó el teléfono. Su voz, antes tan segura y altanera, ahora sonaba dulce, casi empalagosa. «Ay, papá Eduardo, qué alegría que estés bien. Estamos tan felices por ti. Siempre supimos que eras un hombre trabajador, que te merecías lo mejor. ¿Por qué no nos contaste? Podríamos haberte ayudado. Esta es una bendición para nuestra familia, ¿verdad? Para todos, Patricia». Le solté, con una ironía que me quemaba en la garganta. Cuando fui un estorbo, no era para todos, ¿verdad? Cuando necesitaban mi espacio, no era para todos. La fortuna es mía, solo mía. Es el fruto de mi trabajo, de mis privaciones, de mis años de silencio, y no la voy a compartir con quien me dio la espalda cuando más lo necesitaba. Hubo otro silencio. Luego, gritos. «¡Pero es nuestra herencia!», exclamó Patricia con la voz ya no tan dulce. «Eres nuestro padre, tienes que compartir». «La herencia, Patricia», le dije, «se gana con amor, con respeto, con lealtad, no con ingratitud y abandono. Yo les di la vida, les di una casa, les di educación. Eso era mi herencia para ustedes. Ustedes la despreciaron. Ahora yo me quedo con la mía, la que construí en silencio mientras ustedes me daban por inútil». Corté la llamada. Sentí un alivio inmenso. No era por el dinero, no, era por la dignidad, por haberles demostrado que no era el viejo inútil que ellos creían, que tenía voz, que tenía poder y que la verdadera justicia, a veces, tarda en llegar, pero cuando llega, es contundente. El plan había funcionado. La lección estaba servida. Después de esa llamada, los intentos de Andrés y Patricia para contactarme no cesaron. Al principio era casi a diario. Mensajes, llamadas, incluso se aparecieron en el hotelito donde me había quedado un par de veces. Pero yo ya me había marchado. Me había comprado un pequeño apartamento. No una mansión. No, no me interesan los lujos desmedidos. Un lugar acogedor, con un pequeño balcón donde entra el sol por la mañana, con espacio para mis libros, para mis herramientas de carpintería, un nuevo pasatiempo que descubrí, un lugar donde puedo tomar mi café en paz, mirando el cielo, sin sentirme un estorbo. La riqueza, te confieso, me dio algo que el dinero no compra: libertad, libertad para elegir, libertad para no depender de nadie, libertad para ser yo mismo, sin las máscaras ni las humillaciones. Podría haberme ido a vivir a la playa, a una isla paradisíaca. Pero ¿sabes qué? La felicidad para mí no está en el oro, sino en la simplicidad, en la paz del alma. Y la encontré en este pequeño rincón, un rincón que es mío, de verdad. Mis días ahora son diferentes. No tengo que madrugar para ir a la obra, aunque a veces me pica el gusanillo y me ofrezco a ayudar a algún vecino con una pequeña reparación. Es mi forma de mantenerme activo, de seguir sintiendo el cemento en las manos, pero ahora por gusto, no por obligación. He conocido gente nueva. Mis vecinos son maravillosos. Hay una señora, doña Elena, que es viuda como yo. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros recuerdos. Ella me trae postres caseros, yo le ayudo con el jardín. Hay un joven, Juan, que está empezando en la construcción y a veces me pide consejo. A él sí le enseño, con gusto, lo que sé, sin esperar nada a cambio, solo la alegría de compartir. La gente aquí me valora, me respeta, me miran a los ojos cuando me hablan. Eso, amigo, no tiene precio. Ya no tengo que privarme de nada. Si quiero una buena comida, la pido. Si quiero un buen libro, lo compro. Si quiero viajar, lo hago. Hace poco fui a la costa. La primera vez en mi vida que veía el mar sin preocuparme por el dinero. Me senté en la arena, escuchando el sonido de las olas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi corazón estaba en paz, que había valido la pena. No tanto por el dinero, sino por el viaje interno, por haber recuperado mi dignidad, por haber demostrado,
primero a mí mismo y luego a ellos, que un hombre no se define por lo que tiene, sino por lo que es. Y Andrés y Patricia, ¿qué fue de ellos? Pues la verdad, no sé mucho, y no quiero saberlo. Al principio, como te dije, intentaron acercarse, con falsos arrepentimientos, con promesas vacías. Papá, te necesitamos, te amamos. Pero yo ya no era el mismo. Había aprendido la lección más dura de mi vida, y no iba a caer otra vez. Bloqueé sus números, cambié de dirección, corté todo contacto. Fue difícil, sí. Duele cortar el lazo con un hijo, con su propia sangre. Pero a veces, para sanar, uno tiene que amputar lo que está podrido. Es una herida que no creo que cierre del todo. Siempre habrá una cicatriz, pero es una cicatriz que me recuerda lo fuerte que soy. Escuché por ahí, por terceros, que su situación económica no es la mejor, que los inquilinos no les duraron mucho, que Patricia y sus padres se pelearon con Andrés por el dinero, por lo que perdimos, que las deudas les llegaron. Es la ironía más grande, ¿no? Pensaron que deshaciéndose de mí iban a prosperar, y les salió el tiro por la culata. No me alegro de su desgracia, no, no soy así. Pero tampoco siento lástima, cada quien cosecha lo que siembra, y ellos sembraron desprecio. La verdadera herencia, ¿sabes? No son los bienes materiales, no son los terrenos, ni las casas, ni el dinero en el banco. Eso se va, se gasta, se pierde. La verdadera herencia es lo que dejas en el corazón de la gente, es el amor que das, el respeto que siembras, es la dignidad con la que vives tu vida, es la capacidad de levantarte cada vez que te caes, sin importar cuán duro sea el golpe. Andrés y Patricia heredaron de mí una casa, una educación, todo lo que un padre podía dar, pero no supieron valorar la herencia más importante, el amor y la lealtad. Y esa es la que nunca se agota. Ahora cuando me miro al espejo, no veo a un viejo inútil, veo a don Eduardo, el albañil, el hombre que, a sus 70 y tantos años, aprendió a vivir, a elegir su propia felicidad. Aprendí que la verdadera riqueza es tener paz, es poder dormir tranquilo por la noche, es rodearte de gente que te quiere por quien eres, no por lo que tienes, y eso, amigo, es impagable. No se compra con todo el oro del mundo, así que aquí estoy, contándote mi historia, mi desahogo, mis recuerdos, y la lección que la vida me dio, una lección que me costó muy cara, pero que al final me hizo libre. Dime, tú que me escuchas, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías compartido? ¿O habrías cortado ese lazo por tu propia paz? Y cuéntame, para saber hasta dónde llega mi voz. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Tu opinión me importa porque esta historia, aunque es mía, también es un poco de todos nosotros.